Controlador. Identificar al beneficiario controlador, nueva obligación fiscal. Nueva obligación fiscal. Como ya seguramente sabemos, en el Código Fiscal para este año 2022 o a partir de este año 2022, se establece una nueva obligación de carácter fiscal que consiste en identificar al beneficiario controlador de personas morales, de fideicomisos, de fideicomitentes, de fideicomisarios y de cualquier otro contrato o figura jurídica. Entonces, tenemos esa nueva obligación en el Código Fiscal de la Federación y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? ¿En qué consiste esta novedosa obligación? Bien, antes de entrar en el tema de la nueva obligación fiscal, sí me gustaría aclarar que esta obligación es muy distinta de la obligación en materia de la ley de prevención de lavado de dinero. Y esto considero importante señalarlo porque he notado que que hay personas que están involucradas en el tema de prevención de lavado de dinero y al ver que en el Código Fiscal este año se adiciona la obligación de identificar al beneficiario controlador, confunden un poco el tema y cuando hablan del tema hablan de los dos como si fueran lo mismo o como si estuvieran relacionados estrechamente, cosa que no es así y me permito empezar este tema hablando de esas diferencias, haciendo esa distinción para que no nos confundamos, ¿verdad? Es como si cuando vemos el término beneficiario controlador en ley de prevención de lavado de dinero y lo vemos en el Código Fiscal de la Federación, no significa que sea lo mismo o que sí o que la obligación esté relacionada. Cuando hablamos de beneficiario controlador es como si habláramos, vamos a poner un ejemplo, como si habláramos de uvas. Y cuando nos vamos a ley de prevención de lavado de dinero tenemos una receta para hacer una tarta de uvas. Y cuando nos vamos a código fiscal, encontramos el método para hacer vino a partir de las uvas. Entonces, son cosas totalmente distintas hablar de una tarta que hablar de un vino, aunque los dos van a usar como materia prima la uva. Así es el tema del beneficiario controlador. No porque el mismo término esté en una ley y esté en otra, significa lo mismo o la obligación es parecida o idéntica. No, son cosas totalmente distintas y bueno, explico brevemente la obligación que está en la ley de prevención de lavado de dinero para que ya después entremos de lleno a la obligación en materia fiscal, pero para que no confundamos, ¿no? Para que veamos que son cosas distintas. Bien, ¿qué dice la ley de prevención de lavado de dinero? Bueno, la ley de prevención de lavado de dinero está dirigida a quienes realizan actividades vulnerables. Y ese también creo que es un error el creer que la ley de prevención de lavado de dinero regula absolutamente toda la materia de prevención de lavado de dinero. No, no es así. La ley de prevención de lavado de dinero, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, regula a las actividades y profesiones no financieras que pueden ser susceptibles para que a través de ellas se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son las que conocemos como actividades vulnerables. Pero la materia de prevención de lavado de dinero no está solamente contenida en la ley de prevención de lavado de dinero. También en las leyes que regulan a las instituciones financieras encontramos disposiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero en las entidades financieras. Todas las entidades financieras, bancos, casas de bolsa, SOFOMES, uniones de crédito, etcétera. Todas las entidades financieras también están expuestas a que a través de ellas se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, se lave dinero. Y entonces todas estas entidades financieras tienen que cumplir con ciertas obligaciones para prevenir el lavado de dinero, para prevenir las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, las entidades financieras también están sujetas a normas de prevención de lavado de dinero que no están en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sino que están en sus propias leyes, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, etcétera y en las disposiciones de carácter general que derivan de cada ley financiera. Entonces, las entidades financieras también tienen la obligación de identificar ahí no se le llama beneficiario controlador, ahí se le llama propietario real. Propietario real. Pero bueno, en esencia, pues es lo mismo que el beneficiario controlador al que se refiere la ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, las entidades del sistema financiero también tienen que identificar al beneficiario controlador o al propietario real de sus clientes. Ahora, ¿cómo dan cumplimiento? Bueno, a ver, retomando un poquito. Actividades vulnerables y entidades financieras tienen que identificar al beneficiario controlador o al propietario real de sus clientes personas morales. Cuando una persona moral acude a una institución financiera, a un banco y quiere abrir una cuenta, en el banco integran un expediente de identificación del cliente persona moral y entre otras cosas solicitan información del propietario real de esa persona moral. Cuando hablamos de una actividad vulnerable, eh, vamos a pensar en una constructora que vende inmuebles, cuando tiene un cliente que es persona moral, tiene que solicitarle al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del beneficiario controlador de la persona moral. Entonces, la actividad vulnerable lo que tiene que hacer es preguntarle a la persona con quien lleva a cabo la operación por parte de la persona moral, ¿tienes conocimiento de quién es el beneficiario controlador? Y el cliente podrá contestar, sí, sí tengo conocimiento, es esta persona. O podrá decir, no, no tengo conocimiento de quién es el beneficiario controlador. Debe de haber una constancia de que se le preguntó al cliente y bueno, con eso se tiene cumplida la obligación. Si quien realiza la actividad vulnerable no le pregunta a su cliente si tiene conocimiento de quién es el beneficiario controlador, puede haber una multa que ahorita es alrededor de 17,900 pesos, son 200 UMAS. Si le pregunta quién es el beneficiario controlador y si le pregunta si tiene conocimiento de la existencia del beneficiario controlador y el cliente dice que sí, pero la actividad vulnerable no recaba la información para identificarlo, entonces hay otra multa de 200 UMAS. Si la actividad vulnerable le pregunta al cliente, el cliente dice no, no tengo conocimiento de quién es el beneficiario controlador y hay una constancia de esa pregunta y de esa respuesta, bueno, con eso se tiene cumplida la obligación y pues no habría ninguna sanción para la actividad vulnerable. Cuando hablamos de la entidad financiera, bueno, ahí sí es obligación, no es preguntarle, oye, ¿sabes quién es el propietario real? No. Para una entidad financiera sí es obligatorio identificar quién es el propietario real del cliente que es persona moral. Ahora, esta obligación que está en materia de prevención de lavado de dinero está relacionada con el combate al lavado de dinero. Porque, mira, yo he escuchado muchas veces que hablan recientemente, ¿no? Ahora que salió esta nueva obligación fiscal, que hablan de la obligación fiscal y hablan mucho de PLD y de ley antilavado y nunca, bueno, estamos hablando de que son cosas distintas, ¿no? Pero nunca hacen la relación que tiene ley de prevención de lavado de dinero con el combate al lavado de dinero, que ahí sí hay una relación cuando se habla de beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prevención de lavado de dinero es entidades financieras y actividades vulnerables tienen que identificar a sus clientes, tienen que pedir información sobre el beneficiario controlador o el propietario real y esa información la van a enviar a la unidad de inteligencia financiera en la actividad vulnerable cuando envíe el aviso de la operación, la entidad financiera cuando envíe el reporte de la operación y esa información que va a llegar a la unidad de inteligencia financiera acerca del beneficiario controlador y del propietario real servirán para que cuando haya una denuncia por lavado de dinero derivada de la información que recibió y analizó la unidad de inteligencia financiera y haya un proceso penal y haya una sentencia, se pueda decretar el decomiso de los bienes del propietario real o del beneficiario controlador. Entonces, para eso sirve que una actividad vulnerable identifique al beneficiario controlador de sus clientes que son personas morales, para que si en un futuro se llega a una sentencia por lavado de dinero, el juez sepa quién es el beneficiario controlador al que se le deben decomisar los bienes producto del lavado de dinero. Entonces, ahí sí hay una relación entre ley de prevención del lavado de dinero, leyes financieras, disposiciones de carácter general y código penal. Ahí sí hay una relación y jamás han hablado de ese tema quienes ahorita confunden la ley de prevención del lavado de dinero con el código fiscal. Entonces, ahí sí hay una relación. Para eso sirve
que quienes están sujetos a normas de prevención de lavado de dinero identifiquen al beneficiario controlador o al propietario real de sus clientes. Bien, pues esa es la obligación en materia de ley de prevención de lavado de dinero o en materia de prevención de lavado de dinero, cosa muy distinta a la obligación en materia fiscal que vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿por qué se establece como obligación fiscal el que se identifique a los beneficiarios controladores? ¿Por qué se establece como obligación fiscal? Bueno, pues porque hay que tener muy presente que los gobiernos, no nada más el de México, sino los gobiernos de todos los países, lo que quieren es que la gente, los contribuyentes, paguen correctamente sus impuestos. Eso es lo que más les interesa por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Por eso vemos estas reformas fiscales no solo en México, sino en todo el mundo hemos visto que hay una tendencia a que haya una mayor fiscalización, una mayor recaudación. Incluso se habla ya de que, bueno, se hablaba ya a finales del año pasado de un impuesto que se puede aplicar extraterritorialmente. En fin, esa es la intención que tienen los gobiernos y es el propósito más importante que hay para los gobiernos, ¿no? Por eso también existen estos organismos que le dicen a los países lo que deben hacer y de hecho lo vemos en esta reforma, en donde dice que esto se debe de interpretar como lo diga la OCDE y el GAFI, ¿no? Porque esos son los organismos que le dicen a los países cómo deben implementar todas estas medidas, porque lo importante es que la gente pague correctamente sus impuestos. Y entre otras medidas, la que se establece es esta de tener identificados a beneficiarios controladores. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas morales y los fideicomisos han sido utilizados en muchas ocasiones para que las personas físicas no paguen correctamente sus impuestos o para ocultar que las personas físicas no pagan correctamente sus impuestos. Desde luego, no en todos los casos, pero sí en muchos casos se utilizan las personas morales para no pagar correctamente los impuestos y para que las personas físicas no paguen correctamente sus impuestos. De hecho, incluso hasta el lavado de dinero, la figura del lavado de dinero es una figura, es un delito que existe, que se creó y al que se le ha dado también mucha importancia con el propósito de combatir o de perseguir o de identificar a las personas que no pagan correctamente sus impuestos. Porque una persona que, bueno, porque el lavado de dinero se aplica al que utiliza recursos que provienen de una actividad ilícita, pero también recursos de los que no puede acreditar su legítima procedencia. Y entonces una persona, aunque no realiza actividades delictivas de narcotráfico, de secuestro, de extorsión, de robo de hidrocarburos, si los recursos que tiene son recursos de los que no puede acreditar su legítima procedencia porque no los declaró fiscalmente, bueno, pues ahí también puede estar en un problema de lavado de dinero, porque cuando en una investigación le preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de tus recursos? Y él diga, no, pues son de mi actividad económica. Bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo lo puedes demostrar si no lo declaraste fiscalmente? Pues no, no lo declaré, pero de ahí proviene. Incluso hasta la defraudación fiscal es un delito precedente al lavado de dinero, ¿no? Pues entonces la autoridad diría, ah, entonces incurriste en defraudación fiscal, o sea, no declaraste los ingresos que percibiste. Pues no, no los declaré. Ok, entonces defraudación fiscal que da lugar, que es una actividad ilícita que generó recursos para ti, que son los recursos que no pagaste de impuestos. Entonces, incluso el lavado de dinero lo que pretende evitar o lo que pretende combatir es a la gente que no paga correctamente sus impuestos. Bien, bueno, pues entonces la intención de esta reforma es precisamente eso, perseguir o ubicar a las personas que se pueden estar ocultando atrás de una persona moral, atrás de un fideicomiso, atrás de cualquier otra figura jurídica, para no pagar correctamente sus impuestos. Eso es lo que pretende esta nueva obligación. Y bueno, podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? De cuándo se utiliza, cuándo puede ser que a través de una persona moral no se paguen correctamente los impuestos de los ingresos que percibe una persona física. Hay muchas veces que las personas morales se crean con prestanombres. Se crean con prestanombres para que
bueno, pues la persona que realmente es propietaria del negocio dice, no, pues yo no quiero aparecer para que a mí no me... A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en algún familiar de un político. Bueno, en un político, vamos a pensar en un político que, bueno, pues como tiene recursos que recibe producto de la corrupción en cantidades exorbitantes, pues ya de pronto se conviertan en empresarios inmobiliarios o empresarios proveedores del gobierno. Claro, no lo pueden hacer ellos directamente porque sería muy evidente la corrupción en la que han incurrido, ¿verdad? Entonces, para eso ocupan a prestanombres. Ocupan a prestanombres familiares, amigos, empleados, y a ellos son a los que ponen como socios en las personas morales que constituyen. Y entonces, pues aunque tenemos una persona moral que está constituida con 2, 3, 4 socios, pues lo cierto es que ninguno de ellos es el verdadero propietario de esa persona moral. ¿Quién es el verdadero propietario? Pues es el político que dio los recursos, que financió, que incluso dice lo que se debe hacer en esa persona moral. Él es el verdadero dueño de esa persona moral, ¿no? No los que fungen como socios, ellos son simples prestanombres. Podemos encontrar otro ejemplo en las factureras. Las factureras son creadas, las personas morales que sirven para emitir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, son constituidas con personas que son prestanombres. El verdadero dueño del negocio de la facturera no aparece como socio en el acta constitutiva de la persona moral, no, para nada. ¿Cómo va a aparecer él si él sabe que lo que está haciendo es algo delictivo? No, para eso ocupa a la empleada doméstica o le pide a una persona que vive en algún pueblo su identificación a cambio de 10,000 pesos y con esa información lo pone como socio en la persona moral que va a ser una facturera. Bien, pues ahí tenemos otro ejemplo de cómo el verdadero dueño de esas factureras no son los que fungen como socios, es otra persona que no aparece, que no da la cara. También pueden ser aquellos casos de personas morales en donde pues metemos a mucha gente de relleno y yo tengo una participación pequeña, a lo mejor del 20%, pero en realidad yo soy el dueño, ¿no? Nomás los puse pues nomás por ponerlos y tener una persona moral, ¿verdad? O a lo mejor somos dos personas, pero digo, no, yo me voy a poner con el 1% y a la otra persona la pongo con el 99%. Así, si en algún momento hay un problema, bueno, pues yo nada más, yo que soy el que tiene el verdadero dueño y el que tiene todo el dinero, pues yo nada más respondo por el 1%, ¿verdad? La otra persona que estoy poniendo, pues ella como no tiene nada, si le atribuyen el 99%, bueno, pues no se pierde mucho. Entonces, eso es también lo que quiere conocer la autoridad. ¿Quién es el verdadero dueño? Aún en estos casos. Y pues no podemos pasar por alto la reforma que hubo en 2014 al artículo 26 del Código Fiscal que habla de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes, en donde dice que son responsables solidarios los socios o accionistas que tengan el control efectivo de la persona moral. El control efectivo de la persona moral. Pero eso lo vamos a explicar ahorita que regresemos de un corte. Vamos a hablar de esa reforma del artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de 2014, que habla de los socios o accionistas que tienen el control efectivo, porque de alguna manera está relacionado con este tema y es una justificación para esta nueva obligación fiscal de identificar al beneficiario controlador. Vamos a un pequeño corte en la emisión en sinergiainteligente.com y regresamos en unos instantes. Bueno, un segundito, ahorita continuamos con la transmisión. De beneficiario controlador, nueva obligación fiscal. Vamos a continuar. Estábamos hablando hace un momento de la reforma que hubo en 2014, en donde en el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal, se estableció o se señaló quiénes son que son responsables solidarios los socios o accionistas de personas morales y que son responsables los que mantienen el control efectivo de la persona moral. Y en ese artículo 26, fracción 10, se establecieron ciertas características para saber quién es el socio o accionista que mantiene el control efectivo de una persona moral.
Y una de las características que se estableció en el artículo 26, fracción 10, fue que el socio tenga más de el 50%, ahorita te confirmo eh, el monto, que tenga más, si más del 50% del capital social de una persona moral, 50% con derecho a voto. Entonces, cuando se reforma esto, en 2014, hubo quienes dijeron, pues entonces, para que no haya socios que mantengan el control efectivo, pues vamos a poner todos o que no haya ninguno con más del 50% del capital con derecho a voto. Y entonces había quienes proponían, no, pues hay que hacer modificaciones para que entonces, si hay dos socios y uno tiene el 60% y otro el 40%, pues hay que meter un tercer socio para que todos queden al 33%, o uno al 40%, otro al 40% y otro al 20%. O vamos a meter 5 socios para que todos tengan el 20% y así ninguno tiene más del 50% y entonces la autoridad no va a poder hacer responsable solidario a ninguno porque no hay ninguno que tenga más del 50% del capital social con derecho a voto. Nada más que quienes daban esta supuesta solución, pues no leían los otros dos supuestos para que una persona, un socio o accionista, mantenga el control efectivo de una persona moral, porque también puede mantener el control efectivo quien impone decisiones en las asambleas generales de accionistas, aunque no tenga una participación accionaria mayor al 50%, o también puede mantener el control quien dirige la administración de la persona moral, aunque no tenga más del 50% del capital con derecho a voto. Entonces, de nada sirve o de nada servía que metieran más socios o que les redujeran participación accionaria para que todos quedaran con menos del 50% del capital con derecho a voto, porque pues eso no significaba que iban a dejar de mantener el control efectivo de la persona moral. Pero bueno, pues como hubo quienes hicieron esos movimientos, seguramente para tratar de no mantener, bueno, para aparentar que no mantienen el control efectivo de la persona moral y que si en algún momento hay responsabilidad solidaria no se les determinara esa responsabilidad solidaria, bueno, pues para eso ahora se establece la nueva obligación de identificar al beneficiario controlador. Ahora, esta nueva obligación, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a todas las personas morales. Todas las personas morales. No importa a lo que se dediquen, no importa su tamaño, no importa su volumen de operaciones, no importa nada. Lo único que importa es que sean una persona moral. Si es una persona moral, tiene que cumplir con esta nueva obligación. También va para las fiduciarias, los fideicomitentes y los fideicomisarios en el caso de los fideicomisos. O sea, también en el caso de los fideicomisos se debe identificar quién es el beneficiario controlador. Los fideicomisos antes, o creo que todavía hay quienes los consideran que son como figuras jurídicas que permiten ocultar a las personas que meten sus bienes o meten sus recursos, meten su dinero al fideicomiso. Creen que al meter sus bienes al fideicomiso están ocultos ante la autoridad fiscal. No estamos hablando aquí de los fines del fideicomiso, ¿no? Esos no. De lo que hablamos es de que muchas veces se habla de los fideicomisos como si fueran algo totalmente oculto a las autoridades fiscales. Y entonces mete tu dinero a un fideicomiso, mete tus bienes a un fideicomiso y así van a estar protegidos en caso de cualquier problema fiscal. Y eso no es cierto. Y bueno, lo vemos ahora con esta reforma, ¿no? La autoridad lo que quiere es que aun cuando haya un fideicomiso, pues la autoridad sepa quién es el beneficiario controlador. Y también está dirigida esta obligación a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Bueno, se cortó la llamada, ¿verdad? Con- Sí, cómo no, ahorita sí. Bien, entonces hablamos de que también para las partes contratantes o las figuras jurídicas en el caso de cualquier otra figura jurídica.
Bien, retomando lo que estábamos diciendo, decíamos que esta obligación va dirigida para todas las personas morales, pero también para los fideicomisos que antes se tenía la idea, o creo que todavía se tiene la idea de que los fideicomisos son inaccesibles para la autoridad fiscal. Bueno, pues no es así y eso se confirma con esta nueva obligación en donde la autoridad fiscal quiere saber, aún en el caso de fideicomisos, quién es el beneficiario controlador. Y también, bueno, va a dirigir esta obligación a cualquier otra figura jurídica. Las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica. Por ejemplo, un contrato de asociación en participación tiene que tener identificado quién es el beneficiario controlador. Bueno, entonces la obligación, esta nueva obligación fiscal que ya entró en vigor, que ya se debe de estar cumpliendo, consiste en que todas las personas morales, todos los fideicomisos, todas las fiduciarias, todos los fideicomitentes, todos los fideicomisarios, todas las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, obtengan y conserven la información completa de sus beneficiarios controladores. Esto es algo que ya deben estar haciendo todas las personas morales. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo puede pedir la autoridad. Aquí es una obligación que debemos de cumplir, pero no a través de presentar un aviso al RFC en donde le digamos quiénes, no. Debemos de cumplir con tener identificados a los beneficiarios controladores y tener esa información disponible en todo momento porque ahorita me puede llegar a mi buzón tributario un requerimiento en donde me pida la información de mis beneficiarios controladores. O el lunes puede salir publicada en los estrados una notificación en donde me requiera la información de los beneficiarios controladores. Y entonces tengo que dar cumplimiento. No, ya, se supone que ya cumplí con identificar quiénes son mis beneficiarios controladores. En ese momento el cumplimiento sería proporcionarle a la autoridad fiscal la información de los beneficiarios controladores que se supone que yo ya tengo desde que empezó el 2022. Entonces, esa es la obligación. Repito, y ya lo hablamos desde un principio, no tiene nada que ver con ley de prevención de lavado de dinero. Aquí, toda persona moral, todo fideicomiso, toda parte contratante en una figura jurídica tiene que tener identificado a su beneficiario o a sus beneficiarios controladores. Y en el momento en el que el SAT me requiere esa información, se la debo de proporcionar. Ahora, bueno, también hay otras personas a las que va dirigida esta nueva obligación, que es a los notarios y corredores públicos. Principalmente dice también a cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a notarios, vamos a centrarnos en notarios y corredores que constituyen personas morales o fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Bien, ellos también están obligados con motivo de su intervención a obtener la información de los beneficiarios controladores de las personas morales, de los fideicomisos o de las figuras jurídicas que constituyan. Esta información deberán conservarla para que si en algún momento el SAT se la solicita, la entreguen. Entonces vemos aquí como también hay dos obligaciones para notarios y corredores públicos. Primero, cada vez que participen en la constitución de una persona moral, en la creación de un fideicomiso, deben identificar a los beneficiarios controladores y conservar la información y documentación. En cualquier momento el SAT, a través de un requerimiento en el buzón tributario, notificación personal por estrados, les puede requerir esa información y el notario corredor público tiene que proporcionarla a la autoridad. Si no se cumplen con estas obligaciones, bueno, pues hay multas. Si yo no obtengo la información vamos a hablar ahorita de los dos, personas morales, fideicomisos y notarios y corredores. Si no obtienen y no conservan la información y por lo tanto cuando se les requiere no la presentan, la multa que se le va a imponer al notario, al corredor, a la persona moral o al fideicomiso o a la fiduciaria o al fideicomitente o al fideicomisario va a ser de mínima de 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador que no identificó. Puede haber 1, 2, 3 o más beneficiarios controladores. Entonces, si el caso es que a lo mejor en esta figura jurídica, en esta persona moral, hay 5 beneficiarios controladores
y no los identificamos y por lo tanto cuando nos requieren no proporcionamos la información, bueno, pues nos van a poner 5 multas de 1,5 millones de pesos cada una, por lo que las multas serían de 7,5 millones. Entonces, es muy importante que cumplamos con esta obligación, todas las personas morales, todos los fideicomisos, todas las fiduciarias, todos los fideicomitentes, todos los fideicomisarios, todos los notarios y todos los corredores públicos, porque si no, la multa mínima es de 1,5 millones de pesos. También, bueno, nos habla aquí de que tenemos que mantener actualizada la información. Eso de mantener actualizada únicamente aplica para personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y figuras jurídicas, no para notarios y corredores, porque una vez que el notario o corredor constituye la persona moral, pues no necesariamente va a estar conocedor de los cambios. Claro, cuando haya una modificación, que acudan ante el notario, ahí sí lo va a saber y entonces tendrá que tener la información a partir de ese momento. Pero entonces hay que mantenerla actualizada porque si un día nos la requieren y la entregamos pero no está actualizada, la multa mínima será de 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Y finalmente, bueno, otra obligación bueno, ya mencionamos es que cuando me la pida el SAT, me tengo que entregarles información. Si yo la proporciono incompleta, inexacta o con errores, o sea, sí cumplí con identificar a los beneficiarios controladores, pero cuando me piden la información, la entrego incompleta, inexacta, con errores o en una forma distinta de la que me la requirieron. Bueno, pues ahí la multa mínima es de 500,000 pesos. Imagínate, multa de 500,000 pesos por no atender correctamente un requerimiento de información del beneficiario controlador. O sea, son multas elevadísimas, pero porque lo que quiere la autoridad es que se tenga la información y que en el momento en el que te la pida, se la entregues y además que lo hagas bien. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en esta nueva obligación de identificar a los beneficiarios controladores. Decíamos al principio que para los contadores, para los abogados fiscalistas, pues esta es una nueva obligación que genera un trabajo adicional que se debe realizar. El año pasado no teníamos esta obligación de identificar al beneficiario controlador. Hoy tenemos esa obligación. Y lo primero que se tiene que hacer, bueno, ya nos lo dice la miscelánea fiscal, ¿no? Se deben establecer procedimientos de control interno que deben quedar debidamente documentados, que deben ser razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación del beneficiario controlador. Y además estos procedimientos deben permitir que cuando haya un cambio en la condición, o sea, cuando haya una actualización, la conozcamos para cumplir con esa obligación de mantener actualizada la información. Entonces, estos procedimientos de control interno que se deben establecer para identificar al beneficiario controlador requieren trabajo nuevo, trabajo que antes no se hacía. Y dentro de esos procedimientos de control interno, bueno, pues tenemos que hacer un análisis muy profundo para saber quién es el beneficiario controlador de la persona moral. ¿Es uno? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Es alguien que forma parte de la persona moral o es alguien externo a la persona moral? Porque cuando nosotros vemos quién puede ser el beneficiario controlador, uno de los supuestos es que sea la persona que mantiene, que tiene más del 15% del capital social con derecho a voto, más del 15%. Pero ese es uno de varios supuestos. Puede ser alguien que ni siquiera sea accionista de la persona moral y es el beneficiario controlador. Entonces, no está tan fácil el cumplimiento de esta obligación, no está tan fácil y hay que darle la debida importancia porque ya vimos de qué tamaño son las multas si no se cumple correctamente. Entonces, para los contadores y abogados fiscalistas, esto representa una nueva oportunidad de negocio, porque esto es algo que antes no requerían las personas morales y ahora lo requieren. Es un servicio adicional que se debe de prestar para que cumplan con esta obligación y si cumplen correctamente, pues no hay peligro de que les pongan estas multas que ya vimos que son exorbitantes, ¿verdad? Los notarios y corredores públicos, bueno, pues antes estaban obligados por ley de prevención de lavado de dinero a preguntarle a sus clientes si tenían conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, del beneficiario controlador en esa operación. Eso lo tienen que seguir cumpliendo, pero en la creación de personas morales y de fideicomisos, aparte de que le deben de preguntar al cliente si tiene conocimiento de si hay un dueño beneficiario o beneficiario controlador en esa operación, aparte de esa obligación es aparte,
Además, tienen que identificar al o a los beneficiarios controladores de esa persona moral o de ese fideicomiso que están constituyendo o creando. Entonces, para eso los notarios también deben tener estos procedimientos de control interno debidamente documentados, que sean razonables y necesarios para identificar y conservar la información del beneficiario controlador. Entonces, es una nueva obligación que requiere mucho trabajo porque no es fácil, no está tan sencillo poder identificar quién es el beneficiario controlador. No está tan sencillo, pero bueno, pues es algo a lo que hay que darle importancia. Y si tú como contador vas a asesorar a tus clientes para que tengan esta identificación del beneficiario controlador, bueno, pues tengo que decirte que eso no lo puedes hacer gratis ni como parte de ni incluirlo en una iguala fija que ya tenías pactada desde el año pasado. Este año la iguala del contador debe de incrementarse por todas las nuevas obligaciones fiscales que hay que se deben de cumplir, y una de ellas es esta. Yo creo que este es un servicio que se debe de prestar, bueno, ya cada quien decidirá, ¿no? Si por separado o dentro de los mismos servicios, pero requiere trabajo adicional. Bien, bien, entonces yo los invito a que analicen bien este tema. Artículos 32 Beter, Quater y Quinquies del Código Fiscal, la resolución miscelánea que ya contiene los criterios para determinar quién es el beneficiario controlador, los mecanismos. Se van a dar cuenta que no es nada sencillo, no es nada sencillo, pero bueno, a mí no me preocupa porque para mí como asesor es un servicio nuevo que yo puedo ofrecer. A mí no me preocupa que sea complejo porque yo ya estoy diseñando cómo deben ser los procedimientos y yo ya puedo asesorar a una persona moral para que tenga esos procedimientos de control interno necesarios y razonables que le permitan identificar al beneficiario controlador. Y si lo hacemos bien, ¿qué vamos a lograr? Pues que nunca le vayan a poner una multa de 1,5 millones de pesos, una o varias, porque depende de cuántos beneficiarios controladores haya en esa persona moral, ¿no? Entonces, los invito a que analicen el tema, a que profundicen en él, y los invito a un curso que vamos a organizar sobre cómo identificar al beneficiario controlador. Vamos a hablar exactamente ya con detalle de quiénes son las personas que se pueden considerar beneficiarios controladores, todos esos supuestos por los que una persona es considerada beneficiario controlador. Nos vamos a dar cuenta cómo en una persona moral puede haber varios beneficiarios controladores. El beneficiario controlador puede ser, como decíamos, una persona ajena o externa a la sociedad, es decir, no necesariamente tiene que ser el socio o el accionista. Vamos a poner ejemplos, vamos a dar consejos, vamos a decir cómo se deben establecer estos procedimientos para que, bueno, pues puedan implementarlo de manera correcta, y cuando haya un requerimiento por parte del SAT, pues de inmediato lo podamos contestar y no estemos sujetos a que nos vayan a poner alguna multa de las que ya vimos. Entonces, no tenemos fecha aún, seguramente va a ser a finales de enero. Lo vamos a hacer de dos formas. Uno lo vamos a hacer en línea, el curso, y otro lo vamos a hacer de manera presencial. Estén al pendiente en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa Fiscal PLD, en Twitter nos encuentran como Nueva Defensa, y nuestra página de internet es www.defensa-mediofiscal.com.mx. Síganos para que puedan estar al pendiente y conozcan cuando tengamos la fecha en la que vamos a impartir este curso sobre cómo identificar al beneficiario controlador. Si tú eres contador o abogado independiente, esto representa una muy buena oportunidad de trabajo porque con este conocimiento vas a poder dar ese servicio a las personas morales, a las figuras jurídicas, a los notarios, a los corredores, para que sepan cómo identificar a los beneficiarios controladores. Si tú eres integrante de una persona moral, de una notaría, de alguna de estas figuras jurídicas, bueno, pues esta información es importante para que sepas cómo identificar a tu propio beneficiario controlador y que cuando tengas un requerimiento del SAT puedas atenderlo de manera óptima. Bien, bueno, pues Sol, agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de estar en esta emisión. Si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos atentos. Bien, para quienes nos acompañen en Facebook, damos por terminada la emisión. Los invitamos a que nos sigan para que estén al pendiente de las fechas del próximo curso que vamos a tener. Gracias y hasta la próxima.